Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las noticias jugosas, los dramas más picantes y las actualizaciones más recientes del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva dosis de salseo. Y vaya que tenemos una bomba hoy, una explosión de información que los dejará boquiabiertos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que tiene a los fans de una de las parejas más queridas en vilo, la supuesta boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar todas las pistas, los indicios y las teorías que han surgido en torno a este misterioso evento. Pero eso no es todo porque además, vamos a hablar de un incidente bastante peculiar que ocurrió en vivo y que ha añadido aún más leña al fuego. Así que prepárense porque este vídeo va a estar cargado de emoción, intriga y mucha especulación. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, rumores exclusivos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y así estar siempre al día con lo último. Recuerden que aquí en su canal, siempre les traemos la verdad con un toque de humor y mucha pasión. Así que sin más preámbulos comencemos con el chisme. Como les dije al principio, la noticia que ha estado dominando las redes sociales es la posible boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Después de su romance en la exitosa serie Senkalkam, los fans se enamoraron de la química innegable que existía entre ellos. Y cuando su relación trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad, el mundo entero celebró. Sin embargo, como toda buena historia de amor, también hubo momentos de tensión y lamentablemente, una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Pero ¿podría ser que la historia no haya terminado ahí? ¿Podría ser que, en secreto, el amor haya vuelto a florecer entre Kerem y Hande? Los rumores de reconciliación han estado circulando durante meses, alimentados por avistamientos ocasionales, mensajes crípticos en redes sociales y, por supuesto, la esperanza inquebrantable de sus fans. Y ahora, la teoría de la boda secreta ha añadido una nueva dimensión a este drama. ¿De dónde surge este rumor? Bueno, todo comenzó con una publicación en redes sociales de una fuente anónima que afirmaba haber presenciado una ceremonia privada en un lugar remoto. La publicación incluía detalles bastante específicos, como la decoración del lugar, el tipo de vestido que supuestamente llevaba Hande y la presencia de algunos familiares y amigos cercanos. Por supuesto, esta información debe ser tomada con pinzas, ya que no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial ni por los propios Kerem y Hande. Sin embargo, lo que ha hecho que este rumor cobre aún más fuerza es la cantidad de coincidencias y pistas que han surgido en las últimas semanas. Por ejemplo, ambos han sido vistos luciendo anillos que algunos interpretan como alianzas de boda. Además, han compartido mensajes en sus redes sociales que parecen hacer referencia al compromiso y al amor eterno. Claro, esto podría ser pura coincidencia, pero en el mundo del chisme, nada se deja al azar. Pero la cereza del pastel, el evento que ha añadido aún más misterio a toda esta situación, es un incidente que ocurrió durante una transmisión en vivo. Resulta que Kerem Bürsin estaba participando en una entrevista en vivo cuando, de repente, se escuchó una voz femenina en el fondo. La voz, que algunos identifican como la de Hande Erçel, dijo algo inaudible, pero suficiente para alertar a los fans más atentos. Kerem, visiblemente nervioso, intentó disimular la situación, pero el daño ya estaba hecho. El vídeo del incidente se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios y teorías. ¿Era realmente Hande? ¿Estaban juntos en secreto? ¿Fue un simple malentendido? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones al respecto. Han permanecido en silencio, alimentando aún más la especulación. Y mientras tanto, los fans se dividen entre aquellos que creen fervientemente en la boda secreta y aquellos que piensan que todo es una simple estrategia de marketing o una exageración de los medios. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las pistas y los indicios que han surgido en torno a este rumor. En primer lugar, hablemos de los anillos. Como les mencioné antes, tanto Kerem como Hande han sido vistos usando anillos que algunos interpretan como alianzas de boda. El anillo de Hande es una banda dorada sencilla, mientras que el de Kerem es un anillo plateado con un diseño discreto. Si bien estos anillos podrían ser simplemente accesorios de moda,
el hecho de que ambos los hayan estado usando con tanta frecuencia ha despertado sospechas. Pero no solo eso, mis chismosos, sino que la forma en que los lucen es sospechosamente similar a la de una persona casada. ¿Me explico? No es solo tener un anillo, es llevarlo siempre como si fuera parte de ti. Y eso, mis amigos, es lo que está levantando tantas cejas. En segundo lugar, analicemos los mensajes crípticos en redes sociales. Tanto Kerem como Hande son conocidos por ser bastante reservados en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en las últimas semanas han compartido mensajes que parecen hacer referencia al amor, al compromiso y al futuro juntos. Por ejemplo, Hande publicó recientemente una foto de un ramo de flores blancas con la leyenda para siempre. Kerem, por su parte, compartió una cita sobre la importancia de encontrar a alguien que te haga sentir completo. ¿Casualidad? No lo creo. Además, mis detectives del corazón, hay que prestar atención al asterisco tipo asterisco de mensajes. No son simples declaraciones de amistad o cariño, son reflexiones profundas sobre el amor verdadero, el compromiso a largo plazo, cosas que huelen a votos matrimoniales. Y en tercer lugar, pero no menos importante, hablemos del incidente en la transmisión en vivo. Como les dije antes, este evento ha sido clave para alimentar el rumor de la boda secreta. La reacción nerviosa de Kerem y el hecho de que la voz femenina se pareciera tanto a la de Hande han hecho que muchos crean que algo está pasando entre ellos. Por supuesto, también podría ser que Kerem simplemente se haya sentido incómodo por la interrupción y que la voz no fuera realmente la de Hande. Pero, ¿dónde quedaría la emoción del chisme si no tuviéramos espacio para la especulación? Y aquí, mis chismosos, es donde entra en juego el análisis forense del audio. Sí, señores. Los expertos en sonido están desmenuzando la grabación, comparando la voz con grabaciones conocidas de Hande, analizando la frecuencia, la entonación. Una verdadera investigación CSI del corazón. ¿Y qué han encontrado? Bueno, los resultados son contradictorios, pero la mayoría se inclina a que asterisco sí asterisco podría ser su voz. ¡Escándalo! Ahora bien, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco sobre la presión que sufren las celebridades. Es importante recordar que, más allá de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas con derecho a la privacidad. Si decidieron casarse en secreto, es porque tenían sus razones. Y como fans, debemos respetar su decisión. Por supuesto, es normal sentir curiosidad y querer saber más sobre su vida, pero siempre debemos hacerlo con respeto y empatía. Además, pensemos en la industria, mis amores. Una boda secreta genera muchísima atención mediática. Podría ser una estrategia para aumentar su popularidad para conseguir contratos publicitarios. El mundo del espectáculo es un negocio, después de todo. Volviendo al tema de la boda secreta, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem y Hande ni de sus representantes. Así que hasta que tengamos una prueba irrefutable, debemos tomar toda esta información con pinzas. Pero aquí es donde entra en juego el trabajo de nuestros infiltrados, mis chismosos. Tenemos gente en todas partes. Desde camareros en los restaurantes que frecuentan hasta personal de seguridad en sus hoteles, pasando por peluqueros y maquilladores. Una red de informantes que no descansa. Y según nuestras fuentes, hay un silencio inusual en su círculo cercano. Nadie confirma, nadie niega. Como si hubieran firmado un pacto de confidencialidad. Sospechoso, ¿verdad? Sin embargo, ¿no es divertido teorizar y analizar todas las pistas? Al final, el mundo del chisme es eso, un juego en el que todos participamos. Y en este caso, el juego se ha vuelto aún más interesante gracias al incidente en la transmisión en vivo. Y no nos olvidemos de las fotos accidentales de los paparazzi. Sí, esas fotos borrosas tomadas desde lejos, que muestran a Kerem y Hande entrando en lo que parece ser una joyería. ¿Coincidencia? Ja. En el mundo del chisme, no existen las coincidencias. Esas fotos son mensajes pistas que nos dan para que sigamos el rastro de la verdad. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande se casaron en secreto? ¿O creen que todo es una simple exageración? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y recuerden, en este canal, siempre estamos abiertos al debate y a la discusión constructiva.
Y para los más escépticos les pregunto, ¿no les parece extraño que, después de la ruptura, hayan mantenido un perfil tan bajo, evitando coincidir en eventos públicos y de repente empiecen a aparecer juntos, aunque sea de forma indirecta? Como si estuvieran tanteando el terreno, preparando el gran anuncio. Ahora bien, antes de despedirnos, quiero recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado sobre el rumor de la boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando todas las pistas, los indicios y las teorías que han surgido en torno a este misterioso evento. También hemos hablado sobre el incidente que ocurrió en una transmisión en vivo y que ha añadido aún más leña al fuego. Y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades, incluso cuando sentimos curiosidad por su vida personal. Pero también hemos explorado la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing y el papel de nuestros informantes en la búsqueda de la verdad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura llena de chisme y diversión. Recuerden que aquí en su canal, siempre encontrarán las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Y estén atentos porque seguiremos investigando este caso a fondo. No descansaremos hasta saber la verdad. Y ahora antes de irme quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y lo más importante, déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan sobre el rumor de la boda secreta de Kerem y Hande. Me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de usar el hashtag #KeremHandeBodaSecreta para que podamos seguir la conversación en redes sociales. Quiero ver sus teorías, sus memes y sus reacciones. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme nunca duerme. Ciao, ciao.